bendiga, Dios te guarde. Aquí tu hermano y amigo Edwin Santiago, un día más que puedo llegar una vez más delante, primeramente de la presencia del Señor y después delante de ustedes. Gracias por estar ahí, gracias por conectarte. De verdad que sí, hemos estado en una travesía bíblica, como digo yo, donde hemos aprendido bastante la palabra del Señor. He tenido el privilegio de poder compartir la palabra del Señor. Estoy hablando de @misión regalo de Dios, ¿ok? @misión regalo de Dios. Si no sabes dónde es, conéctese ahí. Aquí está el link. Conéctate ahí porque está todo nuestro material ahí. Está la serie de Lucas, el libro de los Hechos, la epístola hacia los romanos, y en el día de hoy, por la misericordia y la gracia de Dios, vamos a estar comenzando el estudio a Primera de Corintios, ¿ok? Primera de Corintios, que vamos a ver quién escribió esta epístola de Primera de Corintios. Fue Pablo, pero te voy a dar más detalle cuando empecemos a estudiarlo. Vamos a ver qué pasó en esta carta hacia los Corintios, por qué Pablo la escribe, cuándo Pablo la escribe, desde dónde, en qué lugar se encontraba Pablo cuando escribió esta carta, en fin. Vamos a desmenuzarla una vez más, porque cuando aprendemos la palabra del Señor, nadie te puede venir a engañar con filosofías humanas o algún conocimiento literario y filosófico y cambiarte tu manera de pensar y tus raíces que han sido en la palabra del Señor. Y si no conoces a Dios, pues a través de la palabra lo vas a conocer, porque la mente de Dios está aquí en la Biblia. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, tu hermano y amigo Edwin Santiago, y te pido de que vayas ahí conmigo, busca Primera de Corintios y vamos a hablar. Hoy vamos a estar dando una introducción a Primera de Corintios, al libro de los Corintios, ¿ok? Así que, sin más preámbulos, vamos a empezar a analizar una de las epístolas llamadas prácticas del libro de Corintios. La epístola de esta carta de Corintios es algo, te habla mucho de cosas prácticas, de cosas que se hacen, que se ejecutan, que se aplican a nuestra vida, la práctica, ¿ok? Pero también encontramos doctrina también en el libro de Corintios. ¿Y por qué separo una de la otra? Porque la epístola hacia los romanos, la cual escribió Pablo también, esa epístola era mucha doctrina, las reglas, el vivir por fe, la santidad del pueblo de Israel, sus costumbres, sus leyes, los gentiles, nosotros ahora. Era mucha doctrina, pero en este libro de Corintios vamos a ver la práctica. Y ha sido una epístola olvidada en nuestros días, ¿ok? Y vamos a ver más adelante por qué ha sido olvidada en nuestros días. Hay cosas de esta epístola que fue escrita hacia los Corintios. Esta iglesia estaba pasando algunas cosas donde se ve en estos días bastante, se parece bastante a estos tiempos de hoy, esta iglesia de Corinto. Y en esta introducción vamos a ver a quién fue dirigida y las circunstancias que rodearon la escritura de la misma. ¿Okay? So, vamos a empezar a desmenuzar un poco en esta introducción de Corintios hacia dónde fue dirigida esta carta. La carta está dirigida a la iglesia de Corinto, ¿okay? Que queda en Corinto, valga la redundancia. Era el lugar más pecaminoso del Imperio Romano en los días del apóstol Pablo. Qué tremendo esa información. Ser el sitio más pecaminoso en los tiempos del apóstol Pablo. Si alguien le pregunta, usted le va a contestar: eso era Corinto. Anote. Se le puede llamar la Corinto carnal. Imagínese usted, la Corinto carnal. Se le ha llamado el bazar de la carnalidad. El bazar de la carnalidad. Está localizada a unos 70 kilómetros de la ciudad de Atenas hacia el oeste, ¿ok? En un istmo entre el Peloponeso y Grecia continental. Ahí se encuentra Corinto. Era una de las ciudades más florecientes de la antigua Grecia en el tiempo del Imperio Romano, con 3 puertos, 2 de los cuales eran de gran importancia. En la actualidad
ha perdido su importancia debido a la construcción de un canal que quitó la necesidad de hacer escala en esta ciudad. En realidad, esa importancia que tenía antes lo perdió hace mucho tiempo. En los días de Pablo había unos 400,000 habitantes. Anote por esta información. En los días de Pablo, la ciudad de Corinto se componía de algunos 400,000 habitantes. Cuando Grecia era independiente, era la capital de la Liga de Acaya. En el año 146 a.C. fue totalmente destruida por el general romano Lucio Munio y permaneció en esa condición por un siglo. Qué tremendo, ¿eh? Fue destruida también esta ciudad, como hemos aprendido en la Biblia, que Jerusalén, el templo fue destruido. Y mira, esto le pasó a esta ciudad de Corinto, también fue destruida por un general romano llamado Lucio. Qué tremendo. Y que permaneció en esta condición por 100 años. Imagínense, por un siglo entero, esta ciudad permaneció destruida. 100 años después fue reconstruida por Julio César. Eso tuvo lugar en el año 46 a.C. y recobró la ciudad todo su antiguo esplendor. Estaba localizada en el istmo que ya hemos mencionado y el comercio del mundo entero pasaba prácticamente por los dos puertos de Corinto. O sea que todo el comercio del mundo, eso son grandes palabras. Todo el comercio del mundo en ese tiempo, imagínense usted, pasaba por estos dos puertos de Corinto. Mira qué clase de ciudad, lo próspera que era, me imagino, en esos tiempos. Ahora la población estaba formada por gentes de procedencia griega, de judíos, de italianos y de muchas otras. Tremendo, ¿eh? No solamente allí habían personas de allí, sino que estaba formada por gente habían griegos, habían judíos, italianos y muchas otras personas también, había mucha diversidad de razas allí. Marineros, negociantes, aventureros y refugiados de los 4 puntos cardinales del Imperio Romano deambulaban por sus calles. Aquí tenía lugar un continuo bazar de la vanidad. Y vemos aquí que se están repitiendo cosas. Bazar de la vanidad, habían problemas. Vemos aquí que habían gente de todos sitios. Eso significa gente con diferentes filosofías y creían en diferentes cosas. ¿Okay? Los vicios procedentes de Oriente y del Occidente se unían en este lugar y contribuían a la degradación humana del lugar. Imagínense usted, gente de diferentes sitios con diferentes pensamientos, diferentes costumbres, diferentes malas mañas, diferentes vicios, forma de ser, ¿ok? Diferentes formas de crianza, diferentes culturas. Imagínense usted, para lo que uno era bien, para lo otro era mal y viceversa. Hasta la misma religión era usada para propósitos indignos. La diosa griega, anote por favor, de la belleza y del amor, Afrodita, tenía en esta ciudad un magnífico templo en el que miles de sacerdotes servían en una adoración vil y llena de maldad. En el templo de Afrodita, o de Venus, se le puede llamar también si se usa el nombre romano, esas miles de llamadas sacerdotisas, pues no era otra cosa sino prostitutas, y el sexo era una religión allí. Mire qué tremendo. Con razón las cosas estaban como estaban en Corinto, porque tenían un templo y adoraban a Afrodita, y habían sacerdotisas, ¿ok? No para alabar al Señor, tenían una adoración hacia el sexo, y eran prostitutas, era un prostíbulo aquel templo. Imagínese usted en su cabeza cómo era ese lugar y lo que se movía en el ambiente allí. Dios mío. Ahora Corinto le puede enseñar a otra generación muchas cosas sobre el sexo,
pero nuestra generación ya conoce demasiado del tema y ya estamos saturados hasta que nos causa náusea. O sea, en el día de hoy, bendito sea el Señor, con las redes sociales, con los jóvenes y nuestros hijos tener a veces sin supervisión un smartphone en sus manos, tienen acceso a muchas cosas. Hay leyes que ahora que también se están implementando, que también van en contra de la palabra del Señor. Nuestros niños saben y jóvenes saben bastante, pero recae la responsabilidad sobre nosotros de enseñarles el camino de Dios, de enseñar lo que es bueno, lo que es malo. Está bien que ellos sepan, ¿no? Pero nosotros les vamos a enseñar en el nombre de Jesús el camino del bien, la palabra del Señor. Y no solo la religión se había envilecido, sino que la filosofía griega estaba en decadencia y se suscitaba discusiones sin fin. Por esa razón, dijo el apóstol Pablo cuando llegó: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. En el capítulo 2, versículo 2 de esta primera carta, dice que esta era una ciudad entregada totalmente al placer. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando empecemos el capítulo 1 de Corintios. Pero dice ahí, adelantando un poco, que totalmente esta ciudad estaba entregada al libertinaje y al placer y al alcoholismo. Allí el Imperio Romano había inventado una palabra nueva. Era corintianizarse. Corintianizarse. Anote ahí. Cuando se había corintianizado, quería decir que había alcanzado el límite de la bajeza en el mundo. Eso es como si en un sitio usted va y la forma de ser de esas personas no es correcta. No tienen a Dios en sus vidas, hacen lo que a ellos les parezca, pero usted se adaptó al estilo de vida de esas personas y se mezcló entre ellos y se hizo parte de ellos. Esto es lo que quería decir aquí. Esa palabra corintianizarse era que las personas que estaban allí llevaban tanto tiempo allí, se acostumbraron a ese estilo de vida, ¿okay? Lejos de Dios, al libertinaje, al alcoholismo, a la prostitución, a todas esas cosas, que se corintianizaron, se adaptaron al estilo de vida que ofrecía ese lugar. Qué tremendo. El apóstol Pablo pues llegó a esta ciudad. Aquí llegó el apóstol Pablo, ¿ok? No llegó a un sitio de santidad, sino porque a Pablo le gustaba llegar donde había necesidad, donde había que hacer un trabajo. A él le encantaba ir. Y también le gustaba mucho ir a sitios donde nadie hubiera predicado, hubiera estado antes que él. Este era el apóstol Pablo, ¿sabe? Y él era así. Y qué bueno que yo también le digo al Señor, usted le debe decir, envíame a mí, pero envíame a sitios donde esté en necesidad, Señor. Donde de verdad se predica a Cristo, envíame a mí, donde yo pueda ser un instrumento en tus manos, donde yo sea efectivo, ¿ok? Porque hay mucha necesidad todavía. Lo que hay que buscar en oración, dirección de parte de Dios. Y a esta ciudad llega Pablo, ¿ok? En su segundo viaje misionero es que Pablo llega a la ciudad de Corinto. También lo hizo en su tercer viaje, que fue el último. Él pasó mucho tiempo en Corinto. En su primera visita pasó 18 meses, anote. Y allí conoció a Aquila y a Priscila, que los hemos comentado y hemos hablado de ellos en discusiones anteriores de estudios bíblicos. Ellos habían tenido que abandonar Roma. ¿Quién, Edwin? Priscila y Aquila, debido a un edicto de Claudio, el emperador romano. Uno de los escritores romanos nos informa que la razón por la cual debieron salir eran los disturbios causados en relación con los cristianos en Roma. Ahora, cuando Pablo llega a Corinto, predicó en la sinagoga y por lo general hubo un tumulto. Estaba un poquito
acostumbrados a que donde quiera que Pablo iba había un tumulto, había un revolú. Pablo siempre provocó algún tumulto, alguna revolución o un avivamiento en cualquier lugar donde visitaba. Y Corinto no era una excepción. Y nosotros también tenemos que ser así como hijos de Dios y cristianos. Donde quiera que vayamos, marquemos la diferencia. Donde quiera que vayamos, no a buscar problemas, porque esos van a salir solos cuando predicamos a Cristo, porque el mundo no quiere saber de Dios y el enemigo mucho menos. Y te va a poner trabas y problemas. Pero que cuando vayamos a un sitio en su nombre, la gente diga hay algo diferente. De verdad que había escuchado a otras personas, pero hay algo, there's something different about him. Hay algo diferente en ella, en él, en el joven. Porque si no marcamos la diferencia, ¿de qué el mundo entonces va a copiar de nosotros? Tenemos que ser diferentes, tenemos que ser hijos de Dios, tenemos que ser realmente cristianos, ¿ok? La misma cara que damos en la iglesia, la damos en casa, la damos afuera. Ser de una pieza, siempre digo eso, siempre y siempre lo diré. Y también me lo aplico, ¿saben? Es que yo aquí diga cosas y no me las aplique. Primero, que se aplica todo lo que habla aquí soy yo, y si no me crees, pregúntale a mi esposa, alaba. Así que, y a este lugar llegó Pablo, ¿ok? A este lugar. Y Pablo creaba revoluciones, creaba disensiones también, porque entonces las personas que creían al evangelio pues dejaban su vieja forma de vivir. Y entonces los que no querían dejar su vieja forma de vivir pues hacían división, pero Pablo creaba un tumulto, creaba avivamiento también. Porque se le pega, lo bueno también se pega, ¿sabes? Se pega lo malo y es más rápido que se pegue, pero lo bueno, si se insiste en el nombre de Jesús, también se pega. Pero en su tercer viaje misionero, Pablo se quedó demorado en Éfeso. Ese era un buen lugar para que se quedase demorado, ya que él hizo una labor extraordinaria en Éfeso en su trabajo misionero. Esa zona fue probablemente la más evangelizada. ¿Qué zona? La zona de Éfeso. Por ello, provocó un desasosiego. Esto de Pablo quedarse en Éfeso mucho tiempo, esto provocó un desasosiego en los corintios, ya que ellos eran muy tiernos en la fe cristiana y estaban necesitando urgentemente que Pablo los visitara. Por ese motivo, Pablo escribió una carta para corregir algunos de ellos, unos errores que habían aparecido en la iglesia. Ellos tenían preguntas sobre muchos tópicos. Querían tener respuestas sobre situaciones políticas, cuestiones religiosas, asuntos domésticos, ¿ok? Sobre cosas relacionadas con la moralidad y el paganismo y muchas cosas más. Pablo pues les escribió una carta que aparentemente no nos llegó a nosotros. ¿A quiénes? A nosotros. Y vamos a ver por qué más adelante. Luego, él recibió más informes. Ellos seguían insistiendo y Pablo volvió a escribir otra carta a los corintios, ¿ok? Lo que conocemos como la primera carta a los corintios y la que vamos a considerar en nuestros estudios. Más adelante vemos que él escribió una segunda carta a los corintios. Ahora en esta primera epístola a los corintios tenemos algo que es importante notar. ¿Y qué es, Edwin? Es la supremacía de Cristo, el señorío del Señor Jesús. En esta carta de Corintios, esta primera de Corintios, vamos a ver eso una y otra vez en la escritura de Pablo, en la forma de escribir de Pablo. Pablo recalca una y otra vez y se lee y se siente también el señorío del Señor Jesús y la supremacía de Cristo. Eso es valioso porque es la solución de los problemas. Aquí vemos que Jesucristo es la solución para corregir los desórdenes morales, sociales y eclesiásticos. También tenemos la verdadera doctrina de la resurrección en este libro de Corintios. Eso hace de la epístola algo tremendamente significativo. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la epístola en la que nos vamos a sumergir usted y yo para aprender de la palabra del Señor. Qué tremendo, qué manjar nosotros nos vamos a dar en esta epístola hacia los corintios. Y quiero dar
las divisiones que tenemos en esta carta. ¿Okay? Tenemos 3 grandes divisiones. En los primeros 9 versículos tenemos el saludo y acción de gracias. Luego tenemos la condición de la iglesia en Corintio. Y en esa sección el apóstol Pablo trata toda la condición carnal, ¿ok?, de los creyentes. Luego, cuando llegamos al capítulo 12, vemos que Pablo habla sobre estas cosas espirituales. Y estas cosas espirituales son mucho más importantes que las cosas carnales, ¿ok? Lo que es de real importancia es que hace más de 2000 años la iglesia de Corinto estaba colmada de problemas. Ellos habían perdido de vista el objetivo principal y se habían apartado de la persona de Cristo. Ellos estaban abrumados con esos problemas. Esta iglesia de Corinto tenía problemas graves y grandes, y por eso Pablo insistía en escribirle 1 de Corintios, 2 de Corintios, ¿ok? Había una crisis y Pablo estaba siendo usado por el Señor para corregir esos problemas en el nombre poderoso de Jesús. Y se parece un poco esto en nuestros días, ¿eh? En nuestros días, la iglesia contemporánea está sufriendo, padeciendo del mismo mal. El verdadero problema hoy es que hemos perdido de vista la centralidad de Cristo crucificado. Y ese es el problema que está habiendo. Por eso se parece bastante a esta iglesia de Corinto. Se ha perdido a Cristo los altares. Ya no somos cristocéntricos, ahora somos filosóficamente cristocéntricos. Ahora somos intelectualmente sabios, en vez de ser espiritualmente sabios en el Señor, de que toda palabra venga del Espíritu Santo de Dios que nos guíe. Sí, Edwin, pero es bueno uno también aprender cosas y aplicar las cosas que uno aprende que no sean de la Biblia. Dios bendiga a los psicólogos, Dios bendiga a todos los médicos, Dios bendiga a todo lo que las mentes que Dios ha usado y usará. Pero una cosa es eso y otra cosa es que echemos a Dios a un lado y digamos, I got it, yo tengo el control. Esto va a pasar así porque ya yo planeé, yo planifiqué y Dios no está en el asunto, yo tengo mis planes, si esto no resulta, esto es un plan A, plan B, plan C. ¿Dónde está Dios en la ecuación? A eso me refiero. Pongamos a Dios primero y todo lo otro que hagamos va a ir filtrado a través de Cristo. Y eso es lo que Pablo estipulaba aquí. Por eso el señorío de Dios, ¿ok? En todas sus escrituras. Pablo era cristocéntrico. Y esta iglesia de Corinto había perdido ese enfoque. Y Pablo estaba escribiendo, en pocas palabras estaba diciendo, vuelvan a Cristo, vuelvan a poner a Dios en el lugar donde Él debe estar, que es el primer lugar en nuestro corazón. Hemos perdido a veces en estos tiempos la noción del señorío de Cristo. Exactamente el mismo problema que tenía esta iglesia de Corinto. Y ese, amado y amigo que me escuchas, ese era el problema en Corinto. Y fíjate, y hasta aquí esta introducción del libro de Corintios. Yo sé que estás ansioso, estás contento, estás con piquiña de decir, pero vamos a empezar a estudiarlo hoy mismo, no vamos a hacer la introducción nada más el día de hoy, ok, porque esto está bueno. Te espero cuando empiece el primer capítulo de Primera de Corintios, te va a gustar, te vas a gozar. Saca tu Biblia o escribe en tu laptop apuntes. Ok, toma nota porque vamos a aprender bastante. Esta iglesia de Corinto se parece muchísimo a estos tiempos que estamos viviendo y a iglesias que muchos de nosotros estamos visitando creyendo que las cosas están bien. Y cuando usted estudia conmigo este libro de Corintios, sus ojos van a ser abiertos. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar aquí en esta introducción hacia Corintios. Conéctese a nuestro canal, voy a poner el link por aquí.
@Misión Regalo de Dios. Ahí está todo nuestro contenido, la epístola hacia los romanos, el libro de los Hechos y el Evangelio según San Lucas está ahí. Conéctate, dale a la campanita y te veo hasta la próxima. Contento de que estés ahí. Comparte estos videos. Yo soy tu hermano y amigo Edwin Santiago y te espero en el próximo estudio, que comenzaremos a estudiar la epístola, el libro, la carta del apóstol Pablo hacia los Corintios. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos hasta la próxima.